Les invito, hermanos, para que continuemos en la lectura y la meditación de la palabra de Dios. En el Evangelio según Marcos, les invito a leer capítulo número 3. Evangelio según Marcos, capítulo número 3, y vamos a comenzar la lectura en el versículo número 12. Marcos, capítulo 3, versículo 12. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hasta allí por el momento la lectura, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Quiero pensar en estos minutos breves en el Señor Jesucristo y considerando lo que el Evangelio según Marcos nos enseña tocante al Señor Jesús, cual el siervo que ha venido del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Marcos, el evangelista, es un escritor dinámico, es quien escribe dinámicamente todos los hechos relacionados con el Señor Jesucristo. Y sabemos bien, cada evangelista enfoca o mira al Señor Jesús de una manera distinta. Juan, Mateo, partiendo del comienzo, sabemos bien, presenta al Señor como el rey de los judíos. Pero Marcos sencillamente lo presenta como el siervo, aquel que ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y hay un gran contraste que uno puede ver y notar inmediatamente en los primeros capítulos, tanto de Mateo como de Marcos. En Mateo está la genealogía del Señor Jesucristo. Y es que es importante saber la genealogía de un rey, el rey de los judíos. Pero Marcos no comienza con genealogía. Si uno va al capítulo 1 de Marcos y retrocedemos un poco, el escritor parte mencionando el hecho de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Luego viene el bautismo del Señor Jesucristo, la tentación del Señor, y en el versículo 14 del capítulo 1, ya el Señor está comenzando su ministerio, su actividad, su trabajo en medio de los hombres. Por lo tanto, desde ese punto, desde el versículo 14 en adelante, el Señor no para, no para. Y entonces en el versículo 16 del capítulo 1, el Señor llama a estos 4 discípulos primeros que son pescadores, y comienza entonces una seguidilla de milagros. El Señor sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro. Hay muchos que son sanados allí al ponerse el sol, nos dice la Escritura, y el Señor recorre toda la región de Galilea predicando. Jesús sana a un leproso, y en el capítulo 2 sana a un paralítico. En el capítulo 2, versículo 3, el llamamiento de Leví. Y entonces es una seguidilla de hechos. Y entonces el Señor está haciendo aquí la labor del siervo, que viene para hacer la voluntad de su Padre. El Señor dijo
que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hay diferencias y cada evangelio enfoca o mira al Señor Jesús de una manera distinta. Mateo, como digo, comienza con la genealogía, porque Mateo mira al Señor cual el rey de los judíos. Pero aquí no hay genealogía porque ¿a quién le interesa la genealogía de un siervo, no? De un esclavo. El siervo está para hacer lo que se le ha mandado, nada más. No importa de dónde venga, él está para obedecer y para hacer lo que se le ha encomendado. Y el Señor lo hace. Y entonces él está cumpliendo la voluntad de Dios su Padre. Pero en todo este evangelio, llegamos entonces al capítulo 3 y en el versículo 12 donde hemos leído, y entonces dice que el Señor llamó a los que Él quiso. Y entonces estoy pensando, hermanos, en que este siervo perfecto, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a hacer la voluntad de su Padre. Pero Él también está llamando y llama a sus ayudantes, podríamos decir, a los discípulos. Y entonces, la obra de estos discípulos del Señor, de estos 12 elegidos aquí por el Señor Jesucristo, fue tremendamente importante, vital, para que el Evangelio pudiera expandirse por todas las regiones donde anduvo el Señor Jesucristo y aún pudiera llegar hasta nosotros, hasta nuestros días. La labor de los discípulos fue tremendamente importante. ¿Por qué? Hay algunas razones, hermanos. Los discípulos tenían que acompañar al Señor. Mire qué importante. Tenían que acompañar al Señor. Estuvieron ellos aquí 3 años, un poquito más a lo mejor, compartiendo con el Señor, acompañando al Señor donde quiera que Él iba, durante todo este tiempo. Su misión era acompañar al Señor. Acompañar al Señor. Ellos tenían que, yo diría, presenciar la obra del Señor, lo que hacía el Señor, presenciar sus obras, acompañar al Señor, presenciar la totalidad de la obra que hacía el Señor. En tercer lugar, escuchar sus enseñanzas. Mire, 3 años allí con el Señor. ¿Cuántos discursos, cuántos mensajes no entregó el Señor? Y los discípulos estaban allí. Tal vez el mensaje más importante fue allí el que dio el Señor en el Sermón del Monte, así llamado. Pero ellos estaban allí para escuchar las enseñanzas del Señor. Y en cuarto lugar, una vez que todo esto estaba hecho, acompañar al Señor en primer término. En segundo lugar, presenciar la totalidad de la obra del Señor en medio de ellos. En tercer lugar, escuchar las enseñanzas del Señor. Y luego entonces, en cuarto lugar, ir y anunciar al mundo los grandes hechos del Señor Jesucristo. Marcos termina y todos los evangelios, Mateo y Marcos terminan con la gran comisión a los discípulos. Se les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y para eso tuvieron ellos esta preparación. 3 años allí con el Señor, compartiendo con Él día y noche, 3 años. Y entonces ellos acompañaron al Señor, presenciaron sus hechos
escucharon sus enseñanzas y entonces estaban preparados, dispuestos y listos para ir y anunciar lo que el Señor les encargaba, el Evangelio de salvación. Por lo tanto, ellos, los discípulos, son los encargados de pasar las enseñanzas del Señor de generación en generación. Y es por eso que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Ellos tienen que servir entonces de, yo diría, enlace entre la persona de Cristo y la obra de Cristo y los hombres. Los hombres a quienes el Señor había venido a salvar, a buscar y a salvar. Así es que el siervo perfecto, el Señor Jesucristo, está llamando aquí a sus ayudantes. Y Él los elige, y Él los escoge. Y dice que subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y el relato paralelo en Lucas nos da una luz tremendamente importante. Nos dice ahí en Lucas, el capítulo 6, versículo 12, que en aquellos días Él, el Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mire qué interesante. Subió al monte a orar el Señor y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, nos dice ahí el relato en Lucas, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y esto nos hace ver, hermanos, que aquí hay una autoridad, y podríamos decir que detrás del Nuevo Testamento, de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, se halla la autoridad apostólica, porque ellos fueron los que propagaron el mensaje de salvación. Pero detrás de los apóstoles está la autoridad del Señor, la autoridad del Señor. Y entonces aquí uno puede ver algunos puntos importantes que pudiéramos destacar. En primer lugar, quiero hacer mención a esa expresión, volviendo un poco a Marcos, el capítulo 3, y al versículo 13, donde dice que subió al monte y llamó a los que Él quiso. Esa expresión, el Señor llamó a los que Él quiso. Y es que, hermanos, la obra de estos 12 discípulos a quienes llamó el Señor comienza sencillamente en la voluntad soberana del Maestro y Señor. Sencillamente, llamó, dice, a los que Él quiso. Y aquí entonces encontramos la soberana voluntad de Dios. Él es soberano. Y Él llama entonces a los que Él quiso. Y entonces uno ve cómo el Señor elige. Y allí en el relato en Juan capítulo 1, desde el versículo 35 en adelante, encontramos allí cómo el Señor llama a Andrés, a Simón Pedro, y luego a Felipe y a Natanael, a los que Él quiso. Y qué impresionante, hermanos, qué interesante es poder entender un poquito esto, la voluntad soberana del Señor. Pero Él es un siervo, pero Él es el siervo perfecto. Y Él es el siervo que viene para hacer la voluntad de Dios su Padre. Y entonces Él va al monte y sube al monte y llama así, llama para Él a los que Él quiso. El segundo término
esa expresión, Él llamó, llamó, llamó así a los que Él quiso, Él llamó, Él llama, Él llama. Y llamó a los que Él quiso. Y es que, hermanos, la voluntad de Dios se hace efectiva en un llamado personal, en un llamamiento personal. Cuando leemos allí en Juan capítulo 15, conocido pasaje allí en el versículo 16, dice la Escritura, dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Y el Señor elige, y el Señor escoge a estos discípulos suyos. Pero también en Lucas nos dice que Él oró toda la noche antes de elegir a estos discípulos. Y dice que llamó a sus discípulos y escogió de todo ese grupo a estos 12 mencionados aquí. Y entonces Él llama y llamó para sí a este grupo cercano a Él, que se iban a constituir rápidamente en sus ayudantes, en aquellos que iban a estar cerca del Señor, acompañando al Señor, presenciando su obra, presenciando todo lo que Él hacía, los milagros que el Señor hacía, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de Él, para luego estar preparados y listos para salir por el mundo y predicar el Evangelio. Hermanos, ese es el proceso que el Señor nos enseña en cuanto a sus discípulos. Pero es el proceso también que debemos seguir cada uno de nosotros, sus hijos. Somos sus discípulos, somos sus siervos. Y cosa maravillosa, hermanos, el Señor nos ha elegido, a usted y a mí. ¿Para qué? Para que le ayudemos en esta tarea, tal como lo hicieron los discípulos. Pero para eso tenemos que estar cerca del Señor, acompañar al Señor, presenciar su obra, apreciar lo que Él hizo. Y aquí tenemos su obra narrada en los evangelios. Y aquí en Marcos leemos la seguidilla de eventos uno tras otro. Preciosos milagros que Él hace, sobre todo en estos primeros capítulos del Evangelio según Marcos. Ahí están sus hechos. Escuchar sus enseñanzas. Y uno puede detenerse allí en Mateo capítulo 5, cuando el Señor enseña allí en el monte, escuchando sus enseñanzas, para luego anunciar el mensaje al mundo entero y pasar este mensaje de generación en generación y sirviendo de enlace entre la persona de Cristo y los hombres. Bueno, Él llama a los que Él quiso. Pero también dice allí, al final del versículo 13 de Marcos, dice, y vinieron a Él. Él llama a los que Él quiere, pero ellos vienen a Él. Ellos vinieron a Él. Y es que el llamamiento de Dios, hermanos, obra, actúa conjuntamente con la libre voluntad de los hombres, el libre albedrío de los seres humanos para escucharlo a Él, para escucharlo a Él. Ellos vinieron. El Señor llama a los que Él quiere, pero ellos vienen. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, alguno de ellos dice, no, yo no quiero ir? Estoy pensando allí en Mateo capítulo 4,
Dice el versículo 18 de Mateo capítulo 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es que el Señor llama, ahora sí, a los que Él quiso, y ellos vienen. Dice que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y entonces dice al final, y los llamó. Versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Él llama a los que Él quiso. Aquí hay cuatro: Pedro, Andrés su hermano, y allí está Jacobo y Juan. Y Él los llama. Y ellos obedecen. Y ellos vienen a Él. Ellos sienten la voz del Señor. Y allí está el llamamiento del Señor para ellos. Y como dije recién, obra esto con la completa libertad de la voluntad del hombre que está dispuesto a seguir y obedecer al Señor. Y estos discípulos lo hacen así. Y entonces Él llama a los que Él quiso y ellos vienen a Él. Versículo 14 de Marcos capítulo 3, volviendo ahí un poco, dice, y estableció a 12 de todos sus discípulos. Él estableció a 12. Y aquí vemos la autoridad del Señor, porque podrían haber sido 15, 20, 7, pero estableció 12. Y es que toda la autoridad viene o proviene del propósito del Señor. Y el Señor todo lo ordena para su servicio. Porque el Señor es el siervo perfecto. Y entonces Él llama a este grupo de hombres para que sean también sus siervos, para que le ayuden a Él, para que le ayuden. Y entonces Él llama y Él elige. Y ellos vienen y establece entonces a estos 12. ¿Pero para qué los establece? Dice el versículo 14, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Y hermanos, el primer propósito fue el de la preparación de los discípulos para estar en la cercanía del Señor, en comunión con el Señor. ¿Sabe? Aquí hay una lección. Aquí hay una lección que tenemos que aprender. Uno no puede correr con el mensaje hasta haberlo aprendido a los pies del Señor. Hasta haberlo aprendido a los pies del Señor. Para que estuviesen con Él. Tuvieron 3 años con el Señor. Pero ellos no salieron inmediatamente a anunciar el Evangelio. Ellos estuvieron allí en su preparación, en su escuela con el Señor, aprendiendo del Señor. Y entonces cuando ya estuvieron preparados, salieron por el mundo anunciando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio. No se puede correr, hermanos, no podemos correr con el mensaje hasta haberlo aprendido a los pies del Señor. Allí está María, escuchando las enseñanzas del Señor. ¿Dónde está ella? A los pies del Señor. Marta, su hermana, está afanada, turbada con los quehaceres de la casa.
Pero el Señor dice, María ha elegido la buena parte. María está allí a los pies del Señor, escuchando las enseñanzas del Señor. Y eso es lo que han hecho los discípulos en este periodo, en esta etapa de preparación. Pero hermanos, todo esto nos incumbe a nosotros también, porque somos sus siervos, el Señor nos ha elegido para que vayamos y anunciemos las virtudes de Cristo y llevemos el mensaje a aquellos que aún no conocen al Señor. Pero tenemos que acompañar al Señor. Tenemos que presenciar su obra, escuchar sus enseñanzas. Tenemos que ir a Él. Y entonces dice que el Señor los ha elegido, establece a estos 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar, termina el versículo 14. Y aquí está el segundo propósito. Es que los discípulos que han aprendido de Cristo llegan a ser apóstoles y salen para proclamar las riquezas del Evangelio en su nombre. Pero han pasado tiempo allí, primeramente aprendiendo de su Señor, de su Maestro. Y es lo que hace el discípulo. El discípulo no es mayor que su Señor, pero aprende de su Maestro, de su Señor. Y sigue el ejemplo de su Maestro, de su Señor. Oh, hermanos, que nosotros también podamos seguir el ejemplo de nuestro Maestro y de nuestro Señor, siguiendo sus pisadas como cantamos a veces en el himno. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Pero para esto debemos estar cerca del Señor, acompañando al Señor, presenciando su obra, escuchando sus enseñanzas, estando en comunión con el Señor, estando allí con Él. Y eso es comunión íntima con el Señor, para que al final podamos ir y cumplir la gran comisión que el Señor da de enviarlos a predicar. Y les da autoridad. Dice en el versículo 15 que tuvieran autoridad para sanar enfermedades. Y ellos tenían que manifestar cuando el Señor les dio este poder, la autoridad, el carácter del Señor Jesucristo. Ellos lo hicieron. Tenemos los relatos. Sanaron enfermos. Hicieron milagros. Pero con el poder del Señor. Incluso echando fuera demonios. Hermanos, esta es la manera como el Señor elige a estos ayudantes, como digo, suyos. Él es el siervo perfecto, pero también Él necesita de ayudantes. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, pero también nos necesita a nosotros hoy. Él nos ha elegido. No me elegisteis vosotros a mí, dice. Yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, para que vayáis y anunciéis el mensaje de salvación. Es el gran privilegio que tenemos, pero para eso debemos estar cerca del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas y que el Señor bendiga su palabra.